Buenas tardes, soy Bill Dubsky. Voy a hablar sobre el éxito del diseño inteligente. Y quiero comenzar retrocediendo 25 años hasta una conferencia en 1996. Se llamaba Mera Creación, fue en la Universidad de Biola. Y la conferencia reunió a todas las personas clave en diseño inteligente. Después de la conferencia, estaba realmente emocionado por lo que había sucedido. Yo tenía 36 años en ese momento. Y estaba hablando con dos de mis colegas en particular, Stephen Meyer y Paul Nelson. Y pensaba que cuando llegara a la edad de jubilación a los 65 años, el diseño inteligente habría triunfado. Así que quiero hablar un poco sobre cómo sería ganar el día, y alerta de spoiler, todavía no hemos ganado el día. Y realmente no estoy seguro de que cuando llegue a los 65 años habremos ganado el día. Estoy a 4 años de eso. Así que permítanme decir un poco sobre qué es el diseño inteligente, por qué es importante y por qué deberíamos pensar que realmente hay algo de mérito intelectual, algo de sustancia. Entonces, ¿qué es el diseño inteligente? El diseño inteligente intenta observar la evidencia científica del diseño en la naturaleza. Por eso está tratando de posicionarse en contra de una visión muy materialista de la ciencia que domina en la academia estos días, que ve toda la vida y todas las estructuras del mundo como el resultado de procesos materiales ciegos y sin propósito. El diseño inteligente dice que hay patrones en la naturaleza que podemos descubrir, y que nos señalan de manera convincente un diseño a algo que es producto de la inteligencia. Ahora, en cuanto a qué es esa inteligencia, puede ser Dios. Si crees en Dios, en cualquier tipo de visión tradicional de Dios, entonces si hay un Dios, hay diseño en el mundo. Entonces hay una lógica ahí, si Dios, entonces diseño. Pero los materialistas le dan la vuelta a esto y dicen que no hay diseño, nada evidente, no hay evidencia palpable de diseño en la naturaleza, y entonces no puede haber un Dios. Por eso es que realmente termina siendo muy importante en términos de nuestra cosmovisión. Así que sí, estamos diciendo que el diseño inteligente es una visión científica, y luego lo posicionamos en contra de visiones como la evolución darwiniana, diciendo que es una controversia de ciencia contra ciencia, no una controversia de religión contra ciencia. Pero el diseño inteligente tiene ramificaciones religiosas, al igual que la evolución darwiniana. La evolución darwiniana dice que una vez que la primera vida está aquí, entonces todo evoluciona mediante un proceso ciego y sin propósito de alguna forma de variación y luego selección, cosas que tienen más probabilidades de sobrevivir, entonces se propagarán aquellos que tengan características que conduzcan a la supervivencia. Y ese tipo de supervivencia, entonces, en cierto sentido se convierte en el sustituto del diseño inteligente, mientras que en el pasado habríamos pensado que era necesario un diseñador para algunas de las estructuras que vemos en biología. Ahora, la visión darwiniana es que ya no necesitamos el diseño. Entonces ahí es donde termina teniendo estas implicaciones teológicas o antiteológicas, dependiendo de qué lado de la división te encuentres. Así que alguien como Richard Dawkins, que es quizás el biólogo más conocido que impulsa la evolución, es también el ateo más conocido del mundo. Habrá escrito un libro, El espejismo de Dios, del que habrá vendido más de 3 millones de copias, y en otro libro argumentará que Darwin hizo posible ser un ateo intelectualmente realizado. Stephen Jay Gould, un evolucionista que falleció hace unos 20 años, comentó, desde Darwin, sabemos que no fuimos creados a imagen de un Dios benevolente. Estas son implicaciones que se derivan de la teoría científica. Alguien como Lee Strobel, que ha escrito una maravillosa serie de libros en los que entrevista a personas clave, pensadores sobre diversos temas. Él ha escrito el caso de Cristo, el caso de la fe, pero también ha escrito el caso del Creador.
Y allí describe cómo perdió su fe cuando era estudiante de secundaria debido a lo que se llamó el experimento Mueller-Urey, en el que básicamente cargabas algunos químicos con electricidad, servían de ciertas maneras, y surgían ciertos constituyentes, ciertas cosas básicas que son requeridas para la vida. Ciertas proteínas o aminoácidos, debería decir. Y él, cuando supo de aquel experimento, acabó pensando, supongo que el origen de la vida no requiere ningún tipo de inteligencia. Y como consecuencia de ello perdió la fe. Ahora hay una ironía interesante, solo para mí personalmente, cuando miré por primera vez el origen de la vida, mi padre era biólogo, enseñó la evolución, pero la evolución no fue una consideración clave para mí al convertirme en cristiano. Fue la encarnación, saber que Dios se había hecho humano en Jesucristo, eso fue realmente lo que fue clave. Pero cuando comencé a reflexionar sobre la evolución y el origen de la vida, me di cuenta de que con solo obtener estos elementos básicos de la vida, en realidad no se explica nada. Si me das ladrillos, conductos, cables eléctricos, todo eso y simplemente lo apilas, no me has dado una casa. Todavía requiere diseño, todavía es necesario elaborarla de forma coordinada. Y eso era lo que a mí me parecía completamente inexplicable en el origen de la vida. Sin embargo, lo mismo ocurre cuando la gente piensa que la vida puede surgir sin la necesidad de ningún tipo de inteligencia. Conduce a una pérdida de fe. Y creo que Richard Dawkins acertó al decir que Darwin, no sé si quiero decir intelectualmente satisfecho. Creo que la teoría de Darwin tiene muchos problemas, y podemos hablar un poco de eso, pero él hizo que fuera mucho más fácil para la gente abrazar el ateísmo. De todos modos, solo para retroceder un poco. En cuanto al diseño inteligente, si tuviera que dar una definición del mismo, sería el estudio de patrones en la naturaleza que se explica mejor como producto de la inteligencia. Así que no fuerzas materiales sin sentido, sino patrones en la naturaleza que se explican como producto de la inteligencia. Ahora bien, mi propio trabajo en esta área se centra en las estadísticas, el tipo de matemáticas detrás de cómo detectamos el diseño. Y puedo darles una idea básica de eso de manera muy simple. Todos tenemos intuiciones sobre lo que está al alcance del azar y lo que está fuera del alcance del azar. Si lanzo una moneda 10 veces y te digo que me salieron 10 caras seguidas. Bueno, es aproximadamente 1 entre 1000. 2 a la 10, por lo que es aproximadamente 1 entre 1000. Pero ya sabes, podría suceder por casualidad. Ahora, también podría suceder que lo que hice fue ir a una habitación trasera y girar durante aproximadamente 1 hora, y esperar hasta tener esas 10 caras seguidas y luego decírtelo. Eso se llama efecto cajón de archivos, básicamente eliminas todos los resultados negativos. Los guardas en un cajón de archivos y luego informas los resultados positivos. Y ese es realmente un gran problema en la ciencia hoy en día, donde las personas afirman que obtuvieron algún resultado significativo cuando en realidad no fue así. Pero imaginemos que en lugar de 10 caras seguidas, 100 caras seguidas. ¿Hay algún cajón de archivos lo suficientemente grande como para recoger todos los lanzamientos de monedas y poder informar legítimamente 100 caras seguidas? Si cada ser humano, desde que existe la humanidad, no hiciera más que lanzar monedas. Una moneda por segundo, una moneda cada milisegundo. A lo largo de la historia de la humanidad. Todavía sería muy improbable que consiga 100 caras seguidas. De modo que tenemos este tipo de intuiciones acerca de que las cosas son altamente improbables. Ahora, con esas 100 caras seguidas, se podría decir que suceden cosas muy improbables. Cualquier lanzamiento de moneda, cualquier cosa, si lanzo una moneda 100 veces, cualquiera de esos lanzamientos será muy improbable. Así que no se trata solo de improbabilidad bruta, sino también de que hay un patrón. En este caso, se trataba de un patrón muy simple y fácil de especificar de 100 caras seguidas. Una forma en la que me gustaría ilustrarlo es así.
Si imaginas a un arquero frente a un muro, digamos que el muro mide 45 metros. Y haces que el arquero dispare a la pared. Ahora bien, si este arquero dispara a la pared, la punta de la flecha, ese punto es muy pequeño y muy grande, por lo que la probabilidad precisa de que esa flecha aterrice en cualquier lugar de la pared será muy improbable. Pero si ahora pongo un blanco en la pared y sigo dando al blanco con la diana, eso sugerirá que soy un arquero experto. Decir que sucedió por casualidad no será una explicación adecuada después de un tiempo. Ahora, si el objetivo es móvil, si disparo al objetivo, disparo la flecha y luego pongo un objetivo pintado alrededor de la flecha, eso no me dice nada. Sigue siendo improbable, pero no es que exista esta coincidencia, existe este patrón de coincidencia. Y eso es lo que acaba siendo clave en el diseño inteligente. Son estas coincidencias de patrones. Es como ver la formación de una nube contra alguien que ha escrito algo en el cielo. Verás, hay patrones que no podrás explicar como resultado del azar. Y hay muchas ciencias especiales que ya están haciendo diseño inteligente en ese sentido. Si consideramos, por ejemplo, SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Hay señales provenientes del espacio exterior que podrían indicarnos que estamos ante una inteligencia extraterrestre. En realidad, nada de eso ha sucedido, pero potencialmente podría suceder. Si los extraterrestres estuvieran visitando el monte Rushmore, incluso si no supieran nada sobre nosotros, podrían darse cuenta de que esto debe haber sido diseñado si están haciendo arqueología. Digamos que la humanidad ha desaparecido, podrían ver que existen estos archivos. Algunos archivos digitales con los rostros de Teddy Roosevelt, Lincoln, Thomas Jefferson y George Washington. Verán estas coincidencias y dirán que esto no pudo haber sido el resultado del viento y la erosión. Entonces conocemos la diferencia entre patrones que son resultado de la inteligencia y aquellos que no lo son. Y lo que estamos diciendo en el movimiento del diseño inteligente es que estas mismas formas de razonamiento, que utilizamos de manera muy confiable en muchas áreas, que aplican con gran fuerza en biología. Así que permítanme darles el ejemplo clave, uno que podría considerarse el principal, si es la única evidencia que se podría utilizar para el diseño inteligente en biología. Creo que sería esto, es el código genético. Todos conocemos la información digital, y vivimos en un mundo de información digital. Pero la información digital no es solo estática, simplemente no permanece en la pantalla de tu computadora. Vas a escribir correos electrónicos y esa información viaja. Y cuando la información viaja, lo que se necesita es un código porque adopta diferentes formas a medida que viaja. Es la misma información de alguna manera, pero también estará codificada de diferentes maneras. Ahora bien, lo interesante es que la teoría de esta codificación de la información digital fue realizada por un matemático del MIT llamado Claude Shannon a finales de los años 1940. Watson y Crick miran el interior de la célula y descubren la estructura de doble hélice del ADN en 1953. Shannon publica sus artículos fundamentales en 1948. Watson y Crick hicieron ese trabajo en 1953, saben la estructura, pero no están seguros de cómo es una molécula portadora de información y cómo se transfiere la información. Eso se aclarará en los próximos 8 años. Entonces, en 1961, sabemos que existe este código genético, que existe una forma de tomar 3 bases de ADN y traducirlas en un solo aminoácido, y luego unir aminoácidos para formar proteínas. Las proteínas son quizás las cosas más básicas dentro de la célula que hacen todo el trabajo, ya sea individualmente o en combinación. Entonces tienes un código allí. Estás codificando desde el ADN hasta la proteína. ¿Y eso de dónde vino? Ahora bien, si eres materialista, tiene que haber evolucionado.
Pero es un sistema increíblemente complejo. En realidad, el ADN termina teniendo una densidad de información mucho mejor que incluso nuestras computadoras. En términos de almacenamiento, la cantidad de ADN que hay en una de tus células, si la desentrañas, será de unos 2 metros o 6 pies. Tienes 3.000 millones de pares de bases. Entonces estás hablando de gigabytes de información. En un núcleo eso es aproximadamente una milésima parte del volumen de tu célula. Y si imaginas tener un hilo de pescar estándar donde cada centímetro tenga entre 100 y 200 pares de bases aproximadamente, tendrías un hilo de pescar que llenaría todo este escenario. Pero la cosa es que lo que pasa es que se enreda, y sin embargo hay todo tipo de proteínas que evitan que esto se enrede y quede inaccesible. Entonces esa información está ahí de una manera muy conveniente. Es necesario mover información, por lo que hay que moverla para formar proteínas. Una de las claves para ello son algunos ribosomas, que requieren proteínas y ARN, que son similares al ADN. Por lo tanto, es un sistema de procesamiento de información notablemente complejo el que se encuentra en cada célula. Y aquí está el problema entonces. Si no tienes ese sistema, estás muerto. Y si estás muerto, no eres un candidato viable para la evolución. Entonces tienes que tener todo eso. Esa es la mínima complejidad de este sistema genético que tiene todo ser vivo. Es extremadamente complicado y no puedes derribarlo, hacerlo más simple y seguir vivo. Eso significa que en el origen de la vida hay un problema fundamental de explicación. Si vas a intentar darle un origen materialista a esto, y al mismo tiempo hay un código. Hemos desarrollado códigos. Y esto sucede una y otra vez, cuando los humanos inventan alguna estructura. Puede ser mecánico. Hay insectos saltadores, y si miras cómo saltan, hay engranajes que usan para saltar. Puedes mirar bajo el microscopio y hay engranajes reales allí. Así que una y otra vez inventamos máquinas y las encontramos dentro de nuestros sistemas vivos. Descubrimos cómo se transfiere la información a través de códigos, y luego la encontramos en las células. Por eso tenemos que ser ingenieros para comprender realmente lo que sucede dentro de la célula. Entonces, ¿por qué es tan exagerado pensar que existe ingeniería real? ¿Por qué tenemos que decir reflexivamente que todo es el resultado de la selección natural, donde el proceso de selección lo único que prima es la supervivencia? Si todo lo que necesitas hacer es sobrevivir, ¿por qué no tener un organismo unicelular muy simple y dejarlo así? ¿Por qué tiene que evolucionar más allá de algo así? A las cianobacterias parece que les va muy bien. Entonces, me parece que el diseño inteligente le da mucho mejor voz al tipo de creatividad que vemos en la naturaleza que una visión materialista. Así que creo que tenemos un buen caso. Tenemos un caso teórico en términos de detección de diseño, que se ha desarrollado aún más en términos de ideas llamadas conservación de información o informática evolutiva. Cuando la idea es que, en la medida en que la evolución pueda funcionar, es porque tiene que haber información previa. Básicamente, el problema de diseño debe abordarse desde el principio. No es que consigas algo a cambio de nada. Y esta es la belleza en lo que respecta al materialista. Es una especie de socialismo de la biología. Obtienes un almuerzo gratis. No tienes que hacer el trabajo de diseño real, lo elaboras porque la selección natural es muy brillante y puede hacer todo esto. Y lo que el diseño inteligente dice es que hay que llevar la contabilidad. Y al final del día, hay que pagar todas las facturas. La moneda de esos billetes es la información, y hay que tenerla en cuenta.
Y el tipo de información que se necesita para construir estos sistemas no puede obtenerse simplemente de forma gratuita. Requiere un acto de inteligencia. Entonces, creo que para mí, mi trabajo en diseño inteligente ha sido personalmente muy satisfactorio. Sentí que algunos de los momentos más creativos de mi vida fueron trabajando en estas áreas problemáticas, colaborando con la gente. Así que no lo dejaría por nada. Y creo que muchos de mis colegas también estarían de acuerdo con eso. Entonces, creo que mi sensación es que tenemos, con diferencia, el mejor caso. Y sin embargo, yo diría que también es cierto que no hemos ganado. Entonces, ¿qué significa no haber ganado el día? Aquí estamos en una conferencia de fe y ciencia. Y digo evaluando el éxito del diseño inteligente, ese es el título de esta charla. Y la palabra éxito puede ser una palabra engañosa. Hay muchas cosas. Por ejemplo, puedes tener mucho éxito ganando dinero, pero si pierdes a tu familia en el proceso, ¿has tenido éxito? La vieja metáfora de poner una escalera en una pared, y puedes escalar con éxito esa pared. ¿Pero fue la pared correcta la que escalaste? ¿Jesús en la cruz tuvo éxito? Yo diría que sí en la redención de la humanidad, pero los fariseos, saduceos y romanos que lo crucificaron probablemente no lo habrían considerado exitoso. Entonces, creo que hemos tenido éxito en el movimiento del diseño inteligente al descubrir la verdad del diseño en la naturaleza y otorgarle propiedades científicas. Creo que eso ha sido importante. Entonces, no es solo que estemos haciendo esto como una controversia entre ciencia contra religión o religión contra ciencia. Que existe evidencia real y sólida, evidencia científica del diseño en la naturaleza. Entonces podemos llevarlo a la comunidad científica. No se trata simplemente de que tengamos que citar un texto bíblico y decir que la evolución no puede ser correcta porque el Génesis enseña que no lo es. Lo que pasa es que los procesos darwinianos no tienen el poder de crear este tipo de sistemas, y podemos mostrarles por qué fallan. ¿Por qué las matemáticas no funcionan? Porque la evidencia biológica no funciona. Entonces, creo que hemos tenido éxito. Pero creo que, en un sentido más amplio, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Recuerdo que un profesor mío de estadística dijo que una cosa es tener una buena idea, pero luego hay que venderla. Y actualmente soy un hombre de negocios. De hecho, trabajo en tecnologías educativas, y lo hago en parte porque creo que el diseño inteligente no ha tenido el éxito que debería en el frente educativo. Entonces esta es una de las cosas que me motiva. Pero en cuanto al éxito del diseño inteligente, si me hubiera imaginado 25 años atrás, lo habría visto en la línea de cómo la mecánica cuántica triunfó en una década en las décadas de 1920 y 1930. Y luego se otorgaron premios Nobel por mecánica cuántica, trabajos en física y toda la visión del mundo de la física cambió. Eso no ha sucedido con el diseño inteligente. Creo que seguimos ganando gente aquí y allá, pero como cultura, parece que todavía queda una gran resistencia. Y déjenme darles una idea de eso. Mike Behe, quizás el biólogo más destacado de la comunidad del diseño inteligente. Entras al sitio web de la Universidad de Lehigh y hay un puesto en el departamento sobre evolución y, entre comillas, diseño inteligente. El cuerpo docente del Departamento de Ciencias Biológicas está comprometido con los más altos estándares de integridad científica, y así sucesivamente. Realmente apoyan la ciencia. Los profesores del departamento son inequívocos en su apoyo a la teoría de la evolución, que tiene sus raíces en el trabajo fundamental de Charles Darwin y ha sido respaldada por hallazgos acumulados hace más de 140 años. El único disidente de esta posición, el profesor Mike Behe, es un conocido defensor del diseño inteligente. No ponen comillas aterradoras sobre la evolución. Si bien respetamos el derecho del profesor Behe a expresar sus opiniones, estas son únicamente suyas y de ninguna manera cuentan con el respaldo del departamento.
¿Ya ves a dónde va eso? La situación se invierte, o se hace con cualquier otro punto de vista científico. Aquí se le destaca y tiene suerte. Al menos no lo obligaron a abandonar su departamento. Déjame darte el primer párrafo de Wikipedia sobre diseño inteligente. El diseño inteligente es un argumento pseudocientífico. Lo primero que deben hacer es incluir esa palabra pseudociencia. Por la existencia de Dios. El diseño consiste en observar patrones en la naturaleza. ¿De dónde vienen? Bueno, podrían venir de Dios, pero conozco a un ateo. Thomas Nagel. Es profesor de filosofía en la Universidad de Nueva York. Sostiene que hay teleología en el mundo natural. Pero no sostiene que esto sea el resultado de ningún tipo de Dios monoteísta ético personal. He hablado en el Centro de Estudios Hindúes de Oxford, y no son teístas tradicionales, y sin embargo, adoptan el diseño inteligente. Así que realmente ocurre con el diseño inteligente, cualquiera que tenga algún tipo de propósito en el mundo podría estar abierto a esto. Presentado por sus defensores como una teoría científica basada en evidencias sobre los orígenes de la vida. Sus defensores afirman que ciertas características del universo y de los seres vivos se explican mejor mediante una causa inteligente, y no un proceso no dirigido, de selección natural. Ideas de forma del creacionismo. Ahora tienen que incluir eso porque el creacionismo se refiere a un Dios creador. El diseño inteligente no significa que exista un Dios creador. Si hay un Dios creador, ese Dios sería un diseñador. Pero ¿cómo llegó el diseño allí, si nos fijamos en estas estructuras en biología? Por ejemplo, el código de ADN, y tú dices que hay una inteligencia detrás de eso. Pero, ¿cómo se obtiene la inteligencia que hay allí? Creo que es una inferencia razonable al observar el código genético y decir que hay una inteligencia detrás de él. Pero partir de ahí y decir, tiene que ser Dios, es ir demasiado lejos. ¿Cómo se llega al infinito, personal y trascendente Dios creador del cristianismo desde las disposiciones materiales finitas de las cosas? Immanuel Kant vio esto hace 200 años, y consideró legítimo el argumento del diseño, es solo que no se podía razonar hasta la deidad, pero aún había evidencia de diseño. Entonces pensé que me gustaría editar eso. Mostrarles lo que realmente está pasando. Pero si sabes algo sobre Wikipedia. Está muy controlada. Puedo hacer algunas ediciones. Estaba pensando en intentar hacer algunas ediciones solo como ejercicio para esta charla, y luego mostrar qué tan rápido se volverían a cambiar. Pero la cuestión es que uso un nombre de usuario y una contraseña determinados, y hay lugares en Wikipedia donde puedo marcar la diferencia y simplemente no quiero meterme con eso. Pero creo que esto te da una idea de dónde está la cultura. Y aquí estamos, esta conferencia está patrocinada por el Discovery Institute. Discovery Institute es el lugar clave para el diseño inteligente. Y hemos logrado buenos avances. Hemos publicado cosas buenas. Hemos conseguido acceso a buenos editores. Discovery Institute, hay un algoritmo que ayudé a crear para medir la influencia. Y el Discovery Institute, según ese algoritmo, es el 43º grupo de expertos más influyente de Estados Unidos. Con miles de centros de estudio, en realidad eso no es tan malo. Así que hemos hecho muchos avances. Hemos llamado la atención de la gente, y sin embargo, hay una sensación de que todavía estamos muy lejos de ganar la cultura. Y para terminar, permítanme mostrarles esto, es una caricatura del New Yorker. Y muestra a un abogado frente a la mesa de un cliente. Y él dice, tiene un caso bastante bueno, señor Pitkin, ¿cuánta justicia puede permitirse? Y creo que esto realmente llega a lo que estamos tratando. Una cosa es tener buenas ideas, pero aún así hay que sacarlas a la luz. Y difundirlas de manera que puedan ser recibidas. Y creo que hasta el día de hoy nos enfrentamos a una tremenda oposición. Sigo siendo optimista, creo que tenemos el mejor caso. Pero será necesario algo más que darnos una palmadita en la espalda y decir que hemos presentado un buen argumento.
Entonces, ¿cómo podemos difundir esto para que la gente realmente pueda recibirlo? Gracias.